Posible. Muy buenas noches amigos, esto es Ajuste de Cuentas, yo soy Víctor Robles. Yo soy Víctor Andrés Ponce. La cifra que tenemos hoy para ustedes nos habla de las 31 preguntas que tendrá que responder la ministra de Educación, la señora Patricia Salas, al Congreso de la República debido a su decisión que ha desatado una tempestad en el país de eliminar, derogar la ley de la reforma pública, de la carrera pública magisterial, la más importante reforma realizada en el país en los últimos 15 años por lo menos. Una ley que estaba haciendo justicia y que representaba un proceso genuino, de inclusión social de los pobres en la economía de mercado. Así es, Víctor, son 31 preguntas de este pliego interpelatorio que ha presentado la oposición, la cabeza de la oposición. Interesante, ¿no? Va surgiendo ya una oposición va perfilándose. En todo caso, es un posicionamiento político más interesante del fujimorismo, del APRA, ¿no? Con respecto al gobierno. Pero en las 31 preguntas hay algunas interrogantes que merecen destacarse, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la ministra dejó de aplicar una ley que por mandato de la Constitución y de todas las leyes del país tenían que aplicarse? Esa es una infracción constitucional. Al menos yo, sin ser especialista en derecho constitucional, la primera idea que se me surge es que estamos ante una infracción constitucional. La ministra no ha aplicado una ley que por mandato de la Constitución tenía que aplicar. En segundo lugar, la otra pregunta es, ¿había un presupuesto para implementar la carrera pública magisterial, alrededor de 40 o 50 millones de soles? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿No es cierto? Algo más, las direcciones regionales, las UGELes, no estaban pagando las bonificaciones que les correspondían a los maestros que habían sido promovidos y ascendidos mediante la carrera pública magisterial. Estamos hablando de alrededor de entre 55.000 y 60.000 maestros. Es decir, la ministra ha violado la ley, mire por donde se mire, desde el ángulo desde el cual se mire. Precisamente, Víctor Andrés, esas son las primeras preguntas del pliego interpelatorio que los tenemos aquí para ustedes, amigos televidentes. Voy a pasar a leer brevemente. La primera pregunta dice: tomando en cuenta la plena vigencia de la ley de la carrera pública magisterial, ¿por qué su gestión ha paralizado los concursos públicos de ingreso y ascenso regulados en la citada ley, siendo además un mandato constitucional su cumplimiento? Mandato constitucional porque la Constitución ordena que todos los funcionarios públicos están obligados a cumplir la ley. Pregunta número 2. Precise usted cuáles son los fundamentos, detallando indicadores que sustentan que el Ministerio de Educación haya dejado de lado la aplicación de la ley de la carrera pública magisterial, así como qué se ha hecho con los 42 millones de soles del presupuesto de 2012 asignados para implementar la ley. Pregunta número 3. ¿Qué instituciones, además del SUTEP, le han pedido a usted la desactivación de la ley de la carrera pública magisterial? Bueno, está clarísimo, quienes le han pedido la desactivación de esta carrera pública magisterial es la dirigencia de Patria Roja en el SUTEP, los muchachos del SUTEP CONARE, de Sendero Luminoso. Y otra entre las interrogantes también que se le van a plantear a la ministra están si se ha reunido con el CONARE, SUTEP, y si se ha reunido con gente vinculada a Sendero Luminoso. Pero, digamos, durante toda la gestión de la ministra, las UGLs o estas direcciones regionales han dejado de pagar, Víctor, o sea, han estrangulado a los maestros que habían concursado y ganado dentro de las promociones de la carrera pública magisterial. Es decir, un verdadero crimen académico contra los más pobres, ¿no? Y aquí, digamos, lo interesante, Víctor, es que está surgiendo ya una oposición mucho más nítida, ¿no? Mucho más nítida frente a estos exabruptos del gobierno. El Perú necesita una oposición más nítida, ¿no? El fujimorismo y el APRA, ¿no? Recuerda que detrás de este agrupamiento están figuras
de mucho peso como el propio Alan García, Keiko Fujimori, ¿no? Quizá es hora de que el propio Alan García ingrese, ¿no? Ingrese al protagonismo político. Keiko lo está haciendo, ¿no? Keiko lo está haciendo. Este es el momento, ¿no? Porque Así es la es. reforma más importante que hizo su gobierno, la única, reforma. García debería pronunciarse también sobre este tema, ¿no? Y recuerdas que ayer en el programa dijimos, es hora de que la sociedad... Mira, hoy día he visto en un diario los 8 escalones de la nueva ley de carrera docente, ¿no? Aparentemente, desde el escalón octavo hasta el escalón más inferior, habría una diferencia de 100% en los sueldos, ¿no? Es decir, si eso fuera así, bueno, está bien, pues porque, digamos, hay un escalón octavo, séptimo, sexto, y van bajando, ¿no? El que está en el escalón octavo gana 100% más que el que está en el escalón de abajo. Entonces sería... Entonces, pero ¿para qué han hecho...? Víctor, en esos términos ya no sería una derogatoria, sino una modificación de la ley de la carrera pública magisterial. ¿No sería necesario aprobar una nueva ley? Así es, sería una modificación, pero aquí, Víctor, lo importante es que la ministra ha violado la Constitución al no aplicar una ley que por mandato de la Constitución y de todas nuestras leyes estaba obligada a cumplir, que es la Ley de Carrera Pública Magisterial. Por lo tanto, es pasible de una censura por parte del Congreso y de una acusación constitucional. Además, la democracia peruana necesita una censura, en este caso, para poder airear las relaciones políticas entre los poderes, ¿ya? Mira, déjame decirte algo, Víctor. Todo parece indicar que la pareja presidencial fue la protagonista en la designación del señor Víctor Isla. ¿No? Bueno, de hecho que lo ha sido. Es decir, hay una especie de concentración de poder que se está produciendo ya en la presidencia, en la pareja presidencial, si sumas a esto la presidencia del Congreso, ¿no es cierto? Así es. Pero esta concentración del poder, digamos, tiene que ser contrapesada con actos claros. Por eso yo no entiendo al PPC, nunca voy a entender al PPC, ¿no es cierto? Tampoco puedo entender a la gente de Acción Popular que termina de Solidaridad Nacional. De Solidaridad, es bien difícil entender. Nadie está diciendo que desarrollen una oposición visceral. El APRA, el Fujimorismo no están desarrollando una oposición visceral. Pero digamos, lo que uno les exige es una actitud de control, de fiscalización. ¿Qué mejor momento para desarrollar una personalidad política que en la defensa de esta carrera pública magisterial? ¿No es cierto? Así es, Víctor Andrés. Bueno, pero la ministra además se ha metido en Honduras, la ministra Salas, amigos televidentes, porque resulta que el 29 de julio pasado ella declaró en una entrevista periodística que jamás iba a aceptar negociar o conversar siquiera con los dirigentes de CONARE, igual Sendero Luminoso. Y sin embargo, su asesor José Velázquez, como ya todos sabemos y es la noticia del día, se ha reunido con esta gente, con estos dirigentes extremistas. Esto tendrá que explicarlo seguramente la ministra cuando concurra al Congreso de la República a comparecer en la interpelación. Mientras tanto, la ministra ha dicho que ella actuó de buena fe. En primer lugar, ella ya tenía una palabra comprometida de que no iba a dialogar, lo cual supone que ella conocía perfectamente quiénes son los de CONARE y SUTEP, y los demócratas no podemos darle el menor espacio político al terrorismo, sino vamos a regresar a la situación de los años 80, donde por pecar de ingenuos, excesivamente generosos o contemplativos con el terrorismo, vimos cómo escaló ganando espacios políticos y finalmente desencadenó la mayor tragedia que ha vivido nuestro país en el siglo XX. Así es, Víctor. Ayer lo dijimos muy rápidamente, la ministra no solamente ha creado una crisis en el sistema educativo, no solamente esto es un crimen contra la educación de los más pobres, sino que ha creado un tema de política antisubversiva al resucitar el SUTEP y al, digamos, con sus decisiones promover una nueva oleada de radicalismo maoísta en el magisterio. Así es. Bueno, ha sido la cifra, amigos. Nos vamos a un corte y regresamos con una interesante entrevista. Otra no, ya la cambió. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, es una infracción constitucional. Es una infracción total.
No es posible. Yo puedo decir, muy bien, no me gusta la ley, voy a hacer una nueva ley y con esa nueva ley voy a llevarla al Congreso para que reemplazo los artículos tal y cual del cual, si es que logro los votos. Pero no puede ser que ella diga, bueno, yo aumento los sueldos en base a estas nuevas escalas que no existen en ninguna ley. Claro. Entonces, ¿cómo podemos manejar así? El país no es una chicha. Almirante, pero es indudable que el país demanda urgente que que el gobierno se amarre bien los pantalones e imponga la autoridad sin que ello implique renunciar al diálogo, ¿no es cierto? Pero por delante la autoridad, porque ya estamos desbordados por estos Totalmente. grupos. ¿Qué expectativas tiene usted de que este criterio se imponga en el Ejecutivo con la recomposición que ha habido en el gabinete ministerial, con este nuevo gabinete? Mire, hay que entender la mecánica de funcionamiento de estos sindicatos. Ellos tienen sus tiempos y sus vacaciones. Ahorita van a entrar en vacaciones. Este es el mes en que ellos recomponen todo y van a volver a la carga a fines de este mes o en septiembre, octubre, para poder hacer el clímax en el mes de diciembre, cuando logren que todo el país esté ensamblado y le metan la presión completa al presidente. Si es que nosotros dejamos que esto suceda, no tenemos mucho futuro. Sí, pero ¿qué espera usted de este gabinete? ¿Que este gabinete va a imponer autoridad? Mire, yo he tenido la oportunidad de conversar por el tema de Chavín de Huántar con el ministro Jiménez y con el ministro Cateriano. Y realmente, ante mi propia tesis, he tenido que desmentirla. Yo creo que ellos sí han hecho un buen trabajo en este campo específico de Chavín de Huántar. Las primeras noticias que escucho de Cateriano me parece que son también alentadoras, y del propio ministro cosas que todavía creo yo que entre ellos no se ponen de acuerdo. Es tan disímil el gabinete que es difícil que ellos se pongan de acuerdo, además de que no son muy constantes en sus reuniones. García, religiosamente, durante los 5 años cuando estuvo en Lima, que fue la mayoría del tiempo, él viajó muy poco. Sí, los miércoles había gabinete de todas maneras, y era todo el día. Entonces se discutían los temas. Aquí no estamos haciendo eso. Digamos, esto es el método de gobierno es un método muy centralizado en la figura del presidente, ¿no? Pero, almirante, si las cosas siguen así, el escenario no está lejana una posibilidad de una crisis de gobernabilidad, un emplazamiento al presidente sobre el modelo económico, Moody's, en fin. Con ese tema, almirante, volvemos luego del corte, Víctor. Así es. Y parece que viene la señorita Patsy Bendayán. La exuberante Patsy Bendayán.